Muy buenos días, bienvenidos a su programa Mesa de Creación aquí en su casa Curiba. Muy emocionados todos porque todos los miembros, saluden en este momento, estamos aquí presentes para compartir un tema que bueno, desmenuzaremos, platicaremos de ello, vamos a ver mitos, realidades y es un tema que como sociedad, como personas, tenemos que estar muy atentos porque es un sentimiento que tiene también varias consecuencias, ya hablaremos de ello. Y se llama La culpa bajo la lupa. ¿Por qué bajo la lupa? Porque vamos a hacer un análisis profundo de este tema, de este elemento y que pues seguramente van a disfrutar, va a ser muy ameno, cada quien va a dar su opinión con respecto a su experiencia, entonces vamos a poder aquí entrar a detalle con ese tema, así que les damos la más cordial bienvenida aquí a Mesa de Creación y pues bueno, mi nombre es Alan Jaciel. Buenos días, yo soy Manuel Mendoza. Buenos días, Lucio Castro. Pilar Martínez. Hola, buenos días, soy Berta. Y yo soy Nayeli Hernández. Así que bienvenidos y pues bueno, vamos a comenzar entonces con este tema. Nos está apoyando también el equipo de Curiba, que es extra, y eso quisiera yo comentarlo. Muchas gracias, Oscar Robles. También muchas gracias, Francisco Chávez y Ale. Gracias por estar aquí, fuera de escenario, pero estás apoyando. Tras bambalinas están ahí apoyándonos. Gracias. Pues iniciamos. ¿Sabían que la culpa está comprobado científicamente que es una enfermedad neurológica llamada neurosis y se activa o se forma a través del egoísmo? Tiene varias ramificaciones que viene siendo la conmiseración, tenerse lástima de uno mismo, de pobrecita como sufro, de que ay, no me ponen atención, todo eso. También se va a los extremos de no estar uno en sí mismo, se va hacia lo exterior. ¿Cómo? Se manifiesta a través de compras compulsivas, a través de comer mucho, de la ansiedad de comer mucho, a través del alcohol, de las drogas, De vacíos que se sienten internos. así es. Okay. Y es también la autoestima, que uno la trae muy baja y por eso se va hacia los extremos. Pero eso es inconsciente, ¿no? O sea, cuando lo haces, el momento que lo haces, porque culpa significa omisión, ¿no? Omisión, un descuido o algo, y entonces en el momento, ¿la sientes o ya después? Después la sientes. O sea, en el momento llega como culpa y después te das cuenta del vacío que estás llenando, ¿no? Sí. O el daño que te estás haciendo. O el daño que te estás haciendo, sí. aunque fíjate, yo en lo personal a veces, digo, porque de repente también tiendo a comer mucho cuando estoy como en una etapa como de estrés y ansiedad, que ahorita que comentas, se me vino eso a la mente. No sé, estoy por terminar una obra y de repente la tengo que entregar el viernes y es jueves y apenas estoy como con el 70-80%, entonces tiendo como a comer mucho, pero fíjate que es una manera muy rara porque sí yo estoy consciente de ello, ¿sabes? Estoy consciente de que necesito comer como para ahorita lo que comentaban, cubrir ese vacío que siento, el híjole, y si no queda, y es que si a lo mejor en vez de confiar en que todo es perfecto, cubro como pues no es necesidad, más bien como que me olvido de ello comiendo. Entonces creo que sí. Pero tú sabes que, o sea, cuando el momento que estás comiendo sabes que te estás haciendo un daño o algo así, ¿no? O sea, daño, no, yo lo que quiero, lo que conscientemente veo o alcanzo a percibir es, me quiero olvidar de que tengo que entregar mañana es como tal una trabajo. distracción. Exactamente, porque si me quedo a pensar profundamente, pues ahora sí que la culpa es la que me gana y bueno, pues incluso puedo hasta irme del país, no sé, por ponerte algún ejemplo muy, muy amplio. Ajá, las fugas. Entonces, ahorita me recordé de ese ejemplo.
pues podrás correr, podrás huir, cambiar de país, cambiarte de cara, ahora que se usa, que te puedes cambiar de cara, de todo lo que quieras, pero no puedes huir de ti mismo. Claro. Eso jamás. Y es muy común porque no es consciente. Yo ahorita hablando de etimológicamente lo que significa la culpa es omisión, decía. ¿Sí? Porque dejé de hacer algo que podría haber hecho, entonces por eso me llega la culpa. Y yo quisiera, antes de continuar, que analizáramos un poquito, porque a mí me ha pasado, saben ustedes, sí, he platicado, y a algunos de nosotros ya nos ha tocado ir a la prisión. En la prisión, normalmente se ve en las películas que siempre nadie es culpable, ¿no? Pero en la prisión de alta seguridad o de media seguridad, que son a donde nosotros acudimos, yo me he dado cuenta por ellos mismos, ¿no? Que ellos se sienten culpables y se castigan ellos solos con esa culpa, por eso, ¿no? Pero la culpa les llega. Voy a dar un caso. Esta persona era un narcotraficante conocido, un narcotraficante poderoso dentro de esa área, ¿no? Pero llegó a tal grado la culpa que no era consciente él que era la culpa, pero le llegó por medio del miedo y de sentir persecución, ¿sí? Persecución era de la policía, era de los mismos grupos, del narcotráfico o de lo que fuera, ¿no? Entonces ya no podía dormir, ya no podría estar en paz, ¿sí? Era agresivo con todo lo que pasaba porque sentía la necesidad de estarse defendiendo. Y él ya decía, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Entonces él dice que el primer día, después de casi 2 años de no dormir, el primer día que durmió fue cuando lo detuvieron. Entonces estamos hablando de que no es consciente el sentimiento de culpa. Sí, ahorita decías, Lucio, bueno, es que me siento culpable. Qué padre que hay momentos de conciencia, ¿no? Pero la verdad no es consciente. Otro preso, comento de otro, en donde él ya decía, dame una señal por donde me agarren. Yo ya quiero ser preso, ya quiero que me agarre la policía y me meta a la cárcel. Ya necesito, ya no puedo seguir viviendo así. Y uno pensaría que no, que es todo lo contrario, ¿no? Que están felices o haciendo lo que ellos quieren hacer, pero llega un momento en donde ese inconsciente sale constantemente y no te deja vivir. Por eso, como comentas, Berta, de esa neurosis se convierte y se transforma en muchas emociones diferentes, en donde no son conscientes, pero imagínate que a este último que comento, que ya quería que lo tomaran preso, lo toman preso y lo dejan suelto. Vuelven a soltar porque no le encuentran ninguna culpa. Y esa persona había asesinado a 10 personas. Y el último que asesinó no era culpable. ¿Por qué? Porque las cosas y la vida se te acomoda como para que salga otra vez, ¿no? Otra oportunidad. Pareciera que fuera otra oportunidad, pero él ya no podía, ¿no? Entonces, él comenta que después de que lo deja libre, una persona que vio que él hizo un robo menor, una cosa menor, lo denuncia y gracias a eso entra a la cárcel. Él sabe que debe, se puede decir 10 vidas, ¿no? Pero está por cosas menores. O sea, no es una realidad, sí se dan cuenta. Entonces es la culpa que él en ese momento ya no podía, ya decía, ya no puedo, lo hacía que estar magnetizando a que lo atraparan. Pero mientras tú no te sientes culpable y te sientes que estás haciendo lo que tienes que hacer, quizás sea calificado como bueno, malo, etcétera, o juzgado de diferente forma, pero la culpa es personal. O sea, ese sentimiento de culpa, pues bien, puede ser aprendido o puede ser de algún sistema, ¿no creen? Sí, a mí con esto que mencionas, Pilar, me vienen 2 cosas a la mente. La primera es cómo en este ejemplo esta persona es libre y él busca generar cosas para ser aprendido de nueva cuenta y con eso poder curar su culpa, ¿no? Y lo enlazo con algo que nos mencionaba Francisco hace rato, de que la culpa, para poder ser sanada, subconscientemente necesita un castigo,
Y entonces por eso estas personas, después de que generaron lo que tuvieron que generar, buscan ser aprendidos para que sea el castigo por lo que vivieron y entonces poder sanar esta culpa, ¿no? Y a esa misma persona, casualmente, Manuel, esa misma persona en otra visita, yo le decía, bueno, ya estás quizá a 4 o 5 años de salir, porque ya lleva como 25, no sé, una cantidad grande de años ahí. Y le digo, oye, y ahora que salgas, ¿qué vas a hacer, no? Y me contesta, así de tranquilo, lo mismo, no sé hacer otra cosa. Entonces yo me puedo pensar, ¿te sentirías culpable o por qué? ¿O qué pasa ahí, no? Pero fíjate que la culpa, como decía Manuel, o sea, lo haces otra cosa para tapar esa culpa, pero no es que sea así, sino que así lo aprendimos, ¿no? Hablabas ahorita de los sistemas y ese es una impronta que nos enseñaron que si le pegas a un compañerito, por ejemplo, cuando estamos niños, lo sanas. Como te sientes culpable, vas y le pides disculpas, o vas y le das un dulce o algo. Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, si un papá le pega a un niño y después se siente mal, después lo lleva a comprar una paleta, por ejemplo. Entonces, esa es como una programación, pero no es que así sea, o que así deba de ser, ¿no? Así nos enseñaron, o así lo fuimos aprendiendo, tanto así que ya se convirtió como algo cierto, ¿no? Que algo que así tiene que ser. Fíjate que esas improntas también, digo, son muchísimas. A mí ahorita que comentaste esas dos, me recuerdo que, por ejemplo, también de que, no sé, si llevabas tú, no sé, un paquetito de galletas y si no les querías dar, de repente esas galletas se te caían. Y ándale, ya ves, por no querer dar, por envidioso. O la frase de que si no comes las verduras, te va a castigar Dios. Entonces nos criaron, bueno, era como, conscientemente era para que te comieras las verduras, pero inconscientemente era esa con culpa. Un sentimiento de castigo. De castigo, ¿no? Así es de que te voy a castigar. Entonces aprendimos así a hacer las cosas a base de esos... De sentir esa culpa, porque si no tengo culpa, no lo voy a hacer. Entonces, sí, me voy a comer las verduras, ¿por qué? Porque ya me sentí culpable de que va a venir Dios y me va a señalar con el dedo. O también en el lado de la comida se dice mucho que si tú desperdicias la comida, hay niños que no comen. ¿Cómo comes tú y los niños que no están comiendo? Entonces entra directamente al subconsciente y no puedes dejar una cazuela o un sartén sin comida. Lo terminas completamente de servírtelo completo, pues para que alguien no deje de comer por ti. Pero está sumamente programado nuestro inconsciente para estar accionando así, ¿no? Y pensamos que eso es lo correcto. Fíjate, ahorita que comentas, Pilar, se me viene a la mente estos, no sé, los memes, las imágenes que suben en Facebook, por ejemplo, un niño de cualquier parte del país, por ejemplo de México, un bebé con su cunita bien bonita, con sus unicornios, sus papás abrazándolo, y del otro lado un niño de África desnutrido y con buitres alrededor esperando a que se muera para ser comido. Entonces creemos que ese es como que estamos las personas que compartimos esto, es como pensamos que estamos generando conciencia, pero no estamos generando culpa de que si yo voy a esperar a un niño, ay no, pero es que no le voy a, ay no, pues es que están los niños de África, ay no, pues es que mejor entonces, o sea, empezamos a entrar en esa discusión interna por falta por esa culpa, que como ahorita lo repito, primero es la pantalla de ver diferencias, pero muy subconscientemente está la culpa. Como ya fuimos programados por la culpa, lo más común es que sintamos culpa, o por ejemplo o también lo mismo de que ven a una persona bañándose, así bien a gusto, con agua, abundante agua o tirando agua, y del otro lado a países que no les llega ni el agua, pues a lo mejor pues mugrosos, ¿no? En su aspecto. Entonces te genera esa culpa. Entonces yo también digo, eso no es generar como conciencia, eso es generar más culpa. Y si a lo mejor tú te bañabas bien, durabas 20 minutos porque a lo mejor haces una meditación,
te gustaba el agua caliente, te esfoliabas todas las células, etcétera. A lo mejor ya nomás le vas a abrir un chorrito así, porque los niños de África no tienen. Entonces estás cambiando, no estás cambiando conciencia, estás contribuyendo a esa culpa bajo el agua. Desde el temor, ¿no? Ajá. Y al final de cuentas, ¿qué tanto vamos en el día a día nosotros accionando para sanar esas culpas, ¿no? O sea, ¿qué tanto nuestros comportamientos diarios, más allá de ser honestos, de ser sinceros, son hechos para ir sanando las culpas que van quedando a través de esta educación, de este contexto que se nos da, ¿no? Pero eso también es algo cultural, ¿no? O sea, ahorita hablamos de improntas y de la educación que tuvimos aquí en México. No sé en los demás países, quien haya tenido oportunidad de estar en otros países, si se maneja igual, o sea, lo mismo, ¿no? No. Pues depende del país, ¿no? Sí, son culturales, sí. Pero definitivamente, eso que comentas, Manuel, bueno, ya sabemos que son cosas aprendidas, ya sabemos que tiene una ganancia secundaria el ser culpable, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma lleno ese vacío, como que me perdono, ¿no? ¿Sí? Sí, aquí, perdón, Sí. por favor. Todo eso ya lo conocemos, pero ahora Yo lo que estaba reflexionando ahorita que estaba escuchándolos era que pareciese que está peleado la parte de la culpa con la parte de la responsabilidad, cuando realmente tendríamos que cambiar a la parte completamente de la responsabilidad, porque efectivamente como seres humanos pues vamos a cometer errores, vamos a fracasar, pero tenemos que ver eso como parte completamente normal de nuestro proceso. Si estamos aprendiendo una nueva habilidad, vamos a cometer errores. Si estamos en una relación interpersonal con amigos o con familiares, a lo mejor se nos va a escapar algo que no era correcto decir, porque somos seres humanos, porque no somos perfectos. O sea, vamos a tener errores, claro, pero es ver esos errores, ver esos fracasos al poner un negocio o cualquier actividad como una forma de aprendizaje. Ahora, eso no quiere decir que no nos hagamos responsables, porque obviamente si, por ejemplo, quebramos un negocio, tenemos la responsabilidad pues, de pagar, liquidar a la gente, a los empleados. O sea, hay responsabilidades, claro que tenemos que tomar una responsabilidad, pero no por eso generar el sentimiento de culpa, que es muy diferente. Entonces, ahorita quería yo tomar como ejemplo la empatía, porque siempre se nos ha dicho, no hay que ser personas empáticas, pero de repente caemos en una empatía distorsionada, esto que mencionaba, ¿no? Como de, es que tú no puedes ser abundante, ostentoso, porque hay gente que no tiene absolutamente nada, ¿no? Hay gente pobre, ¿cómo vas a ser rico? Y hay gente que se clava con eso verdaderamente y que no puede, de verdad, es que cómo va a comprar unos tenis de marca porque pues hay quienes no tienen, o sea, y no entendemos entonces que es un proceso meramente personal, o sea, cada persona tiene su propio proceso de manera individual y que no podemos caer en esta empatía distorsionada, en esta falta de claridad, porque creemos que para ser bueno entonces tenemos que ser empáticos con todo el mundo, que sí, tenemos que ser empáticos, pero entendemos la empatía común, tengo que estar casi en la misma situación que la otra persona. O sea, ¿cómo voy? Y entonces eso merma, ahorita me acordé, hablando de la neurosis, merma tu capacidad de ser feliz, de elegir ser feliz, porque entonces cuando te sientes bien, hay personas que se sienten bien y verdaderamente dicen, es que me estoy sintiendo bien cuando hay secuestros, cuando hay matanzas, cuando el mundo está como está, ¿por qué? Y se generan una neurosis propia con eso y creen que el estar bien es malo, porque ¿cómo van a estar bien cuando el mundo se está cayendo a pedazos, ¿no? O sea, es una laceración personal muy fuerte por algo completamente mental. Y al principio dijiste algo importante que, bueno, a mí me pareció importante, de la responsabilidad, o sea, hasta dónde es culpa y hasta dónde es nuestra responsabilidad, porque eso que hablábamos de lo que pasa en los demás países, podemos decir, pues es que habitamos, nuestro hogar es la tierra, entonces estamos dentro no hay separación de países ni de culturas, aunque así haya sido como el sistema en el que crecimos, pero también cuál es mi responsabilidad para que eso no suceda, ¿no? Y todo parte porque creemos que venimos a hacer una cosa y venimos a hacer otra, o sea, no hay un autoconocimiento. Entonces, si no me conozco, no puedo saber cuál es mi responsabilidad. Fíjense que tiene pocos años en donde se habla que el inconsciente es un 95% de lo que estamos viviendo día a día.
y que solamente consciente tenemos un 5%. Tiene poco de que eso está viéndose de los estudios que se están haciendo de cómo funciona el cerebro, que tenemos 2 hemisferios y funcionan diferente. Es un sistema evolutivo el que estamos entrando, en donde está evolucionando todo, ¿sí? Pero hablo de hace pocos años, porque en realidad son muy pocos, en donde la tecnología también empieza a avanzar al mismo tiempo, con una velocidad vertiginosa, ¿no? Pero esos sistemas marcaron, esos sistemas aprendidos marcaron la educación. Hablamos de México como culturalmente desde 1800, 1900, entonces esos sistemas nosotros por sistema y por haber aceptado estamos todavía en el 2019 con esas creencias, esos pensamientos y esas pues son improntas porque están inconscientemente bien marcadas. Que es una impronta, es una es cuando un niño de los 0 a los 7 años acepta, porque no puede aprender, acepta sin filtros una situación que fue haberla visto, escuchado por cualquiera de los 5 sentidos, entra esa aceptación, ¿no? Entonces esa impronta ahí está y no te das cuenta que estás actuando como en la época de los villistas, con tus juicios. Hablo de los villistas o hablo de los revolucionarios, con tus juicios ante todos los demás, ¿sí? Y porque esa impronta está ahí, yo sigo viviendo mi vida así. La responsabilidad es cuando yo empiezo a entender que yo soy el constructor y soy el co-creador de mi vida. Y que yo, todo lo que aprendí, empiezo a decir, mira, esto sí lo acepto, esto no. Y empiezo a poner la atención en el aquí, en el ahora, para empezar a construir un mundo diferente a partir de mí. ¿Sí? Empiezo a ser responsable y completamente en donde nadie tiene ninguna posibilidad de que esté influyendo en mi vida, como son las noticias. Las noticias es un sistema para crear miedo, es un sistema para crear miedo y de esa forma hacernos un país consumista. Así de claro. Y todo el mundo podemos platicar de eso y decimos, sí, no, pues sí, es que para eso es, lo aceptamos, ¿no? Pero no lo interiorizamos en donde vemos en dónde yo estoy cayendo en esa posición, ¿sí? En dónde estoy yo tomando o aceptando lo que está pasando. Todo lo que está pasando es cierto, más no es la verdad. ¿Sí? Entonces yo quiero que sí, o sea, quede claro, la responsabilidad parte cuando tú decides empezar a crear un mundo diferente para ti. Primero es para ti, interno, y de ahí para todos los demás. La empatía es un concepto en donde no es ponerse en los zapatos del otro. Eso es un error. Jamás te puedes poner en los zapatos de otro. ¿Sí? Si a ti se te muere un familiar muy cercano y tú llegas, eres empático porque en algún momento tú sabes cómo comportarte con esa situación. Entonces haces empatía, es empatar en algo. Es empatar, no es ponerte en los zapatos del otro, porque jamás vas a sentir su dolor. A pesar que le digas, estoy contigo, siento tu dolor, pues es una mentira. Eso es algo aprendido para darle confort a los demás, pero no es la verdad. Sí, puedo sentir que estás triste, puedo sentir, y no me gusta verte triste. Puedo empatar en ese dolor, porque en algún momento yo también he tenido una pérdida. Quizá no igual de tamaño, pero es una pérdida para mí. Y puedo empatar en algo, ¿sí? Entonces yo no me puedo poner empática en ninguna situación mundial si no la he vivido, ¿sí? Puedo decir, yo voy a aprovechar los recursos que hay y que son tan grandes en México para hacer cosas extraordinarias y de alguna forma le lleguen a todo el mundo. Porque no hay divisiones. En efecto, Nayeli, no se había tomado el tema, pero qué padre. Ya no hay divisiones, o sea, todo el mundo, todo el planeta somos los habitantes del planeta. Los sistemas nos han separado, nos piden pasaportes. Nos clasifican. ¿Y quién acepta? Nosotros. Entonces, a partir de aquí yo digo, yo soy responsable de todos mis pensamientos, mis sentimientos. Y sé que la culpa es de las más bajas vibraciones. Aquí me gustaría
mencionar algo que se me hace muy importante hablando de bajas vibraciones. Sabemos que el amor pues es una de las vibraciones más altas, ¿no? Sí. Y a veces se nos olvida que así hay que actuar, o sea, no nada más sentir el amor propio, sino también si vamos a exigir algo, por ejemplo, queremos pedir algo, va también con amor, o sea, saber pedir las cosas. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad pasa esto, no sabemos pedir las cosas con amor, no sabemos exigir las cosas con amor, y voy a poner un ejemplo muy claro. Los padres de repente, por paradigmas aprendidos de generaciones anteriores, pues no saben, por ejemplo, pedirle a sus hijos que se apliquen, ¿no?, en la escuela, que hagan su tarea, etcétera. Entonces, que toman lo que aprendieron, el elemento de la culpa, para entonces motivar. Ellos creen que están motivando. Y yo recuerdo que en alguna ocasión me dijeron, y lo reflexioné, me dijeron, es que estamos pagando una escuela muy cara por tu educación, entonces pues lo mínimo que necesitamos de ti es que lo aproveches, que saques 10, que entonces en vez de que la motivación fuera encaminada desde una parte amorosa, de que esto te va a brindar un mejor futuro, el conocimiento para que puedas desarrollar tu pasión en algún momento, en fin, tantas formas como a partir del amor con la que pueden motivarte. Te motivan, sí, porque su intención es esa, o sea, sí viene la intención como para generarte un bien, pero el método es el incorrecto, porque entonces eligen la culpa, eligen por así decirlo, el chantaje emocional, para que entonces tú digas, entonces voy a hacer esto, no porque sea mi pasión y porque quiera crecer como persona, sino porque entonces necesito quedar bien con mis papás porque se están esforzando, se están sacrificando. Y entonces, ¿cómo les voy a pagar con malas calificaciones? Entonces es un motivador extrínseco que no viene desde acá, desde el fondo de tu corazón, y eso lo vemos extrapolado, y se me hace pues triste ahorita reflexionándolo, que los países funcionan igual. Ahorita está de moda esta noticia, ¿no?, de que como México, o sea, para pedirle a México que vaya regularizando lo de las migraciones, entonces aranceles, ojo, si no logras resolver lo de la migración, aranceles, impuestos, entonces el castigo, la culpa, ¿no? Entonces, en vez de realmente hacer un trabajo en equipo, en conjunto, entre naciones, y vamos viendo cómo resolver los temas, es resuelve tu tema, porque si no, ¡pum!, consecuencia. Entonces seguimos trabajando desde la culpa a nivel naciones, a nivel familia. Entonces ahí está la falta de entender que el amor y las formas tienen que ir en ese camino, tienen que ir impregnadas de este amor, porque si no viene el sentimiento de culpa, y entonces como nación estamos con culpa, estamos como los impuestos, y es que entonces hay que hacer, y se vuelve todo un caos. No hay trabajo realmente en equipo, tiene que ver también con el trabajo en equipo, todo esto. Y que realmente entonces al final del día la culpa también termina siendo una forma de opresión, ¿no? Una forma de mantener tranquila a una persona que se está sintiendo culpable, para que desde el chantaje emocional que bien mencionas, yo pueda seguir haciendo las cosas que debo o que quiero hacer, sin que, voy a poner una palabra que a lo mejor no es la correcta, pero sin que exista una rebelión de parte de la otra persona, ¿no? Y entonces, al estar tú sometido en la culpa, pues te vas dejando hacer todo lo que la otra persona quiere, y vas accediendo a las condiciones, a las formas, a los procesos, simple y sencillamente para quedar bien, y para no seguir sintiendo culpa de levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo, ¿no? Sí, decir que no, ¿cuántos tienen la culpa, ¿no? Me incluyen en aspectos en donde se nos ofrece algo, nos invitan a algo, y realmente en el fondo de nuestro corazón no queremos hacerlo, y entonces por la culpa de decir, es que ¿qué tal si piensa mal de mí? O ¿qué tal si lo decepciono? Entonces cedemos también, ¿no? Por este sentido de culpa que también viene por ahí. A mí me surgió una duda hace tiempo, porque hablamos que la culpa pues es algo inconsciente, es algo que fue una impronta, que ya ahorita lo tienen como una enfermedad que es comprobada científicamente, y la culpa lo que decíamos es que es por una falta, por una omisión, por un descuido, y en ti se siente como una inquietud, o sea, no estás a gusto porque sientes la culpa. Pero si partimos de que todo es perfecto, de que ninguna hoja de un árbol se mueve sin que sea algo divino, entonces, ¿realmente existe la culpa? ¿O es algo impuesto? ¿Qué opinan? Pues es impuesto.
Sí, para mí es algo pues impuesto y ahorita como lo mencionaban, pues desde chico, ¿no? Se ha creado esa, hemos sido creados, al menos aquí en México, con ese tipo de educación y nos seguimos alimentando, por ejemplo, el programa, ahorita que lo comentaban de las noticias. Fíjate que yo antes era de ver noticias y escuchaba eso, oye, que las noticias, pues te muestra a lo mejor un México que no, te muestra lo que ellos quieren, que está siendo manipulado, que porque juegan con tus emociones, que te suben y bajan de las emociones y que traes un descontrol. Yo no lo creía, porque estaba yo en sintonía con las noticias. Entonces un día me propuse en no ver noticias, creo que fueron como 1 o 2 meses. No me propuse por algo, ya no las vi. Y cuando volví a verlas, no manches, me empecé, o sea, sentí ya las emociones. O sea, en un minuto era violación, o sea, violación, robo, secuestro, la delincuencia organizada. Y cuando estás así como enojado, pum, te ponen la foto de Donald Trump. No, hijo de su madre, que esto y lo otro, el muro, entonces estás así. Y de repente te sueltan el dólar, pum, y de repente estás así más tenso y te pasan una pipa con huachicol, chinga, o sea, ¿sí me entiendes? Juegas con todo eso y tú piensas que te estás informando porque te estás alimentando inconscientemente, pero igual de culpa, de culpa. Y tú, bueno, tú que nos estás viendo, me gustaría que probáramos todos eso, ¿sabes qué? Es más, con 15 días que no veamos noticias, vamos a ver un cambio y vamos a decir, ay cabrón, todo lo que estoy absorbiendo, a lo mejor tus ojos están percibiendo información, pero hay algo más, que son las emociones, como la emoción es el cuerpo más grande que tenemos y todas las enfermedades llegan por las emociones, que en este caso es la culpa, es una de las, pues si pusiéramos un top, yo creo que estaría en las primeras 2. Y sí me gustaría hacer esa invitación abierta a que viéramos y en realidad vemos todo lo que estamos consumiendo es pura culpa. Te juro que yo llegué y apagué la televisión y me sentí así como que, pues qué hago, no sé si me voy a llorar, reír, aventarme de un edificio, no sé, porque son muy fuertes. Y que dentro de la invitación es importante mencionar que el hecho de que dejemos de ver noticias no quiere decir que no nos estamos informando y que no quiere decir que lo que acontece en el mundo o en el país no nos importa y que entonces no somos unos buenos ciudadanos porque no estamos haciendo nada por mejorar la situación. Absolutamente no. Es simplemente dejar de consumir cierta información y darnos cuenta de qué estamos metiendo en nuestra vida, en nuestra cabeza, ¿no? Podemos estar informados y conocer lo que pasa y aportar sin necesidad de estar viendo las noticias que pasan en la televisión, en el periódico. Ahorita hay muchas otras fuentes, como bien lo dices. Pero mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, te llega a tu celular la noticia, ¿sí? Estás tú en una actividad bien concentrado, te llega la noticia y ese es un distractor porque la lees y tú no te das cuenta cómo ese 95 de subconsciente se va hacia la noticia, ¿sí? Y entonces somos vibración, ya hemos hablado en estos programas, somos vibración, somos luz, somos electrones, entonces ¿qué pasa? Cambias tu vibración y en lo que estabas concentrado ya no sale como tenía que ser porque la cambiaste, ¿no? Sí, se contaminó. Definitivamente no vas a estar desinformado, pero vas a tener las noticias que requieres para ti y de esa forma vamos a estar haciendo mucho más por todos los demás que estar siendo, pues la palabra es muy fuerte, pero es manipulación mental. Y vamos a poder accionar desde nuestra trinchera de la mejor forma sin sentir culpa. Así es. Sí. Porque, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, el agua, que aquí le estoy viendo, el agua para nosotros los mexicanos significa una cosa, ¿por qué? Porque le damos un uso, nos bañamos, comemos, trapeamos, lo que tú quieras, pero para la otra parte, digo, ahorita volviendo al ejemplo de África, para ellos el agua es diferente, a lo mejor ellos el agua es nomás puro tomar, y no es que estemos bien nosotros ni que la estemos desperdiciando, sino de acuerdo a la capacidad de materia, de elemento que es el agua que está ahí, ellos la utilizan en base a eso, nada más.
ellos no sienten culpa, ellos no dicen, ay, pinches mexicanos la tiran. No, las noticias y esa información hace que creamos en esto. Porque, por ejemplo, antes de que llegaran los españoles aquí a México, si han escuchado el mentado grito que dicen, aguas, aguas, fue porque en Europa se usaba que hacías del baño en una cubeta y decías aguas, bueno, en francés, no en mexicano, y la aventabas para que no había agua. ¿Por qué? Porque no tenían esos sistemas de drenaje. Los abanicos, que muy utilizados en aquella era porque la gente duraba de 15 a 22 días sin bañarse. Entonces, ¿qué hacía esto? Pues no, porque, por ejemplo, si estamos nosotros 6 y tenemos 22 días sin bañarnos, lo que queremos es ahuyentar los demás olores. O sea, con el de nosotros no hay problema. Entonces, por eso se hicieron los abanicos. Entonces entraron y para ellos era normal. Como no había noticias, nosotros no nos dábamos cuenta. Aquí los aztecas no decíamos, ay, mira, pobrecitos, 22 días sin bañarse. Ay, mira, cagan y la avientan ahí a la calle. Ay, no. Y nosotros aquí, como es un país con abundante agua, nos vimos a la obligación, porque como ahí el elemento agua es abundante aquí todavía, pues nos podíamos bañar diario, podemos construir alberca. Hicimos un sistema de drenaje. ¿Por qué? Porque la cantidad nos demandaba que hiciéramos eso. Entonces, ya llegó aquí Cristóbal Colón, entonces ya vio, se llevó la tecnología que tenemos, las costumbres y eso, pero no es de que ellos, ay, pobres, ellos tenían 1 litro de agua, pues ellos hacían con 1 litro lo que tenían y no hacían nada. Nosotros teníamos 5 garrafones para un día, pues los utilizábamos, los reconocíamos. Entonces es esa manipulación que ahorita dicen, de esa información, de esa comparatividad, pero en realidad no. Si te vas con un niño de África, a lo mejor no conoce las monedas, a lo mejor no conoce el agua, a lo mejor no conoce una hamburguesa, pero te apuesto que conoce otras cosas, conoce más bichos que tú, es más, sabe hasta montar un jabalí a la edad de los 5 años, sabe matar, cualquier tipo, sabe cazar. Entonces, ay, ¿por qué no decimos, ay, no, nosotros de aquí en México estamos bien güeyes, no sabemos cazar? Ya nos tienen en carnicería, ya nos venden la carne. No, pues es esa manipulación. Vamos a saludar a las personas de Facebook. Buenos días, de Jessica Leonardo. Muy buenos días, Jessica. Mari Flores de Bernal dice saludos, buenos días. Hola, Mari. Buenos días. María Estela Valencia, buen día, saludos a todos, excelente tema, gracias. Muchas gracias. María. Y Gema Viviana Luna dice, buen día, qué bien se siente empezar el día escuchando a personas como ustedes con temas tan importantes que son necesarios para reflexionar. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Igual ahorita que estamos en Facebook estaría padre invitarlos a ustedes que nos están sintonizando a que nos dejen sus comentarios también sobre el tema, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de la culpa? ¿Cómo la han vivido y qué procesos han podido llevar para poder superarla y poder entablar esta relación de comunicación donde ustedes también con sus experiencias, con sus comentarios nos nutran al tema y podamos seguir debatiendo un rato, ¿no? Aquí me gustaría puntualizar, ahorita que mencionaron sobre lo de los animales y sobre todo las costumbres en cada país y todo. Fíjense que pues en diversos países se considera, por ejemplo, malo comer animales, en otros no, por eso tantas ideologías, ¿no?, que el veganismo, etcétera. Pero lo más importante es cómo haces tú las cosas desde lo más profundo de tu ser. Haces las cosas con amor o con culpa. ¿Por qué? Porque este ejemplo es clarísimo. Cuando comes un pastel, ¿cómo estás viviendo en el aquí y el ahora, disfrutando realmente? O sea, y es una reflexión poderosa, porque el aquí y el ahora te evita precisamente que estés pensando en otras cosas y llevar las cosas a la mente, porque la mente normalmente juzga, ¿no? Es bueno o malo esto que estoy haciendo. Entonces, si estás comiendo en ese momento un delicioso pastel, me pasó la otra vez, o sea, ¿en qué estás pensando? ¿En las calorías que tiene? ¿En realmente que estás compartiendo? O sea, por ahí, no conozco mucho el tema, igual si alguien de aquí de la mesa sabe mucho de eso, pues podrá abonar, pero menciona que incluso el pensar o el tener este sentimiento de culpa de que me estoy comiendo este pastel y apenas fui al gimnasio y 8,000 calorías y que bueno, eso hace más bien que efectivamente si tienes miedo a engordar, eso va a pasar,
A diferencia de que si lo estás haciendo con mucho amor, con el sentido de estamos compartiendo un momento y realmente no le pones atención a eso, pues a lo mejor no tiene el mismo efecto en tu cuerpo que si lo comes con culpa, ¿no? Como y en fin, ese ejemplo se puede extrapolar a muchos otros, pero creo que es desde ahí, desde con qué sentido, con qué sentimiento, qué emoción estás haciendo las cosas, ya sea comer un pastel u otro tipo de cosas. A lo mejor estás jugando básquetbol con tu hijo, pero estás pensando, ay, la culpa es que tengo responsabilidades, y es que el trabajo y el jefe, y entonces no estás. O sea, estás, pero no estás. Entonces, qué importante es dejar también la razón a un lado para realmente vivir el aquí y el ahora y dejar la culpa entonces a un lado. Sí, mira, Alan, ese ejemplo del pastel pues es muy común, ¿verdad? Es muy común en muchos casos, lo hacemos. Sí. Lo que pasa es que según lo que nosotros estamos pensando, generamos una diferente vibración. Esa vibración diferente genera una diferente temperatura interna en tu cuerpo. Y esa temperatura es cómo funcionan los químicos internos de tu cuerpo. Y por eso se produce pues que realmente lo que tú estás pensando cambia la vibración, cambia la temperatura, genera diferentes químicos y en vez de producir, en el caso del azúcar, estás consumiendo azúcar y harina, y ¿qué hace? Absorbe y se protege. No vaya a ser que mañana, él no sabe, él es un organismo, el cuerpo humano es lo perfecto, ¿no? ¿Sí? Entonces, según lo que tú estás creando con tus pensamientos y sentimientos, va a provocar la reacción de tu cuerpo. Y se va a defender. Entonces te van a salir unas llantitas como tú te las habías imaginado, así es, para protegerse, espléndidas, ¿sí? Y estamos hablando que hasta con el agua lo pensamos muchas veces. O sea, el poder del pensamiento y del sentimiento es una creación instantánea. No somos responsables de nuestros actos porque no queremos ser responsables por tanta contaminación mental que tenemos, ¿sí? Pero ya es momento, ya este tipo de temas los vemos en muchas partes, ya la culpa es la más baja vibración, tenemos que pasar por ella, no te la ceres, o sea, es algo normal. Ya estamos viendo que los sistemas educativos no están funcionando, entonces ya hay cambios y empiezas a cambiar, que la educación como nos educaron nuestros padres, a pesar que somos diferentes generaciones, no ha funcionado que seas la persona más feliz. Okay. Sí, a lo mejor eres por momentos, a lo mejor ya algunas generaciones logran ser quienes querían ser, con golpes y como sea, ¿no? Con zapes, como le llaman, con zapes. Sí, la verdad como sea, pero llegas a ser esa persona. Cuando empiezas a sentir que esa persona que eres te hace feliz, que te hace, así sea por momentos, es como una lucecita, por ahí es. Entonces continúas. Y es cuando sales ese tipo de programas, ¿no? En donde queremos invitar a más personas que sigan eso que está dentro de ustedes, esa no hablo de nada más de la intuición, de la intención, sino de ese ser que realmente eres completo, ¿sí? Y que estés en el aquí y en el ahora y ese ser sea constante. Tú hablas que en el teatro se utiliza un término, el estar en el aquí y en el ahora. Logras entrar en el umbral del subconsciente. El subconsciente, que es hacer plenamente lo que tú quieres hacer, ¿no? Y ya de ahí desaparece, es un proceso. La culpa es el primer paso, sí, la tengo, la siento, ok, y luego, ¿qué? ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con ella? Pues comprender que era necesario para llegar y decir, no la acepto. Ya me hiciste ver que no es lo que yo quiero ser, ¿no? Es que llega como una señal, ¿no? O sea, llega una señal, algo que tal vez en el momento lo queremos tapar con distracciones como la comida o cualquier otra cosa y pensamos que la estamos ignorando o ya luego, pero eso es algo que a veces hasta no nos deja dormir y que decimos, ay, no dormí o me despierto en la madrugada y no sé por qué. Entonces a veces es por eso que es como un remordimiento, o es el remordimiento más bien, que es el que constantemente no nos deja,
pero o sea, la culpa viene como una señal, como un aviso que te está diciendo hay algo que arreglar, hay algo que trabajar. Pero que estamos tan acostumbrados a darle la vuelta, porque Sí. toda la vida nos han dicho que no debemos de sentirlo o que es malo, que al final de cuentas, como bien dices, lo vivimos inconscientemente y entonces nosotros decimos, estoy comiendo demasiado, estoy fumando demasiado, tengo muchísima ansiedad. Y entonces sí. empiezas a sentirla y ¿qué haces? Agarras otra galleta, vas por otro cigarro. Y tú te sigues comprando la idea de que tienes mucha ansiedad, pero no eres consciente de que estás viviendo una culpa que no se ha superado, ¿no? Una culpa, un proceso en general. Creo que aquí mismo en la casa hay preguntas y comentarios, no sé si nos puedan compartir. Claro. ¿Crees que el alcoholismo es un síntoma de la culpa? ¿Y cuáles pueden ser los orígenes de ella? Alcoholismo. El alcoholismo es una culpa. El alcoholismo sí, sí, no, todas las adicciones, hablamos de esa como puede ser el que no puedas vivir solo, así, todas las adicciones están saliendo de una necesidad inconsciente, ¿sí? Esta necesidad fue creada en tu infancia o fue aprendida por una impronta, ¿no? No sé si tú ya has visto otros programas con nosotros, pero es una impronta, ¿sí? En donde tú no puedes dejar de actuar de una forma porque es un hábito ya, ¿sí? Las improntas, como comenté a un principio, se hacen de los 0 a los 7 años. Hubo algún sentimiento y alguna emoción de la madre, normalmente porque estás en el vientre desde los 0, y hasta los 7 años puede ser hasta de las personas que te crearon, que no tienen nada que ver con una energía directa, ¿no? Entonces, viste, comiste esa información, pero la absorbimos, ¿sí? Puede ser hereditario, sí, porque la emoción viene heredándose, son emociones, ¿sí? Patrones. Son patrones establecidos, son emociones. Entonces sí, es muy fácil juzgar a las personas que no han tenido una adicción. Es muy fácil decir, bueno, es que no la quiere dejar, es que no hace esto, es que no. Definitivamente hay que tener ese proceso, ¿sí? En donde tú empiezas a tener amor propio por ti. Hay que llenar con amor. Alan ha hablado mucho del amor, ¿sí? Recordemos que el amor tiene 4 propiedades, ¿no? Y que esas propiedades son divinas, o sea que son en otro plano, están en otro plano. Nosotros el amor como lo conocemos aquí en el plano de la tierra, pues es un amor de un compra-venta, compro y vendo, Un negocio. pasión, es una, Sí. ¿sí? Sí, es que hay que ser muy claro con nosotros, ¿sí? Entonces sí, ese tipo de amor que requerimos no está en esta vibración. ¿Cómo nos vamos a llenar? Autoconociéndonos, llevando a nosotros toda un amor divino hacia nosotros para irnos llenando de eso y llenar esos vacíos que se hicieron solamente para evolucionar, ¿sí? O sea, sí, voy a suponer que tengo una adicción del tipo que sea, entonces las personas externas no me ayudan con el juicio, ¿sí? Pero yo empiezo a decidir y a trabajar en mí, autoconociéndome. Hay muchísimos libros, hay mucha información. En este tema de las adicciones me gustaría poner en la mesa el papel de víctima, Sí. porque culpa sientes cuando crees que le hiciste daño a alguien más, ¿no? A un tercero. Y que ese tercero es la víctima, pero al final de cuentas el que siente culpa también es víctima, y el tema de las adicciones es una víctima de esas adicciones. O sea, podemos decir, es que no la quiere dejar, como decías, no quiere dejar ese vicio, no quiere, ya lo hemos ayudado llevándolo a lugares, pero sigue, y no es que no quiera, es que es una víctima, ¿no? También Sí, es una víctima. Por ejemplo, ahorita que comentábamos del alcoholismo, el alcohol, que es un líquido que hace que cuando te cortes te lo limpian. ¿Para qué? Para que no se pudra, para que no llegue la infección. Muchos lo utilizan tiene muchas funciones médicas, sirve hasta incluso para rebajar pintura, o sea, pero inconscientemente hemos aprendido que el alcohol es para eso.
cuando llegamos a la edad adulta, empezamos a tomar alcohol inconscientemente, a lo mejor es porque yo me acuerdo que la primera cerveza que tomé me sabía bien fea, pero inconscientemente a lo mejor vas tomando, ¿por qué? Porque vas asimilando que a lo mejor dentro de ti hay culpas, hay heridas, hay cosas, hay emociones que no has podido sacar, entonces inconscientemente empiezas a tomar alcohol para querer sanar y querer curar, que no te llegue la infección, y muchas veces es eso, empieza desde la culpa, de esas heridas que tenemos adentro, pero como a lo mejor el tipo de educación que hemos llevado a cabo nos hace que las emociones no las pongamos a flor de piel, ¿no? Así es, no las expongamos. No las expongamos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomo alcohol, a lo mejor sabe bueno, a lo mejor sí, pues, no sé, las personas alcohólicas 2-3 veces por semana se ponen borrachas, pero quizás son esas emociones esas llagas que sienten adentro, pero sienten esa necesidad de alcohol, porque el alcohol es para limpiar las heridas. Es inconsciente. Es inconsciente, todo es inconsciente. A lo mejor dices sí porque me gusta, sí porque me olvido de los problemas, sí, pero inconscientemente es por eso. Me quiero aliviar, Porque nuestro ser sabe la función exacta del alcohol. Así es. Sí, a mí me gustaría decir una reflexión poderosa acerca de todo esto, pero antes nos acaban de indicar que hay comentarios, entonces a ver si checamos a ver qué nos están diciendo en este momento. Dice, siento culpa, ya la identifiqué. ¿Existe algún mecanismo para volver consciente del sentimiento? Un mecanismo para volverlo consciente. Sí. Para No, ser consciente que tienes la culpa. Sí, o sea, vaya, nos menciona, tengo culpa y ya identifiqué que la tengo, ¿no? Pero hay mecanismos para poder identificarlo de alguna otra forma, o más rápido tal vez. Claro que sí, mira, una de las formas que yo invito es que estés en meditación, ¿sí? En meditación constante, en donde el primer mecanismo es el reconocimiento de que es una situación, ¿no? A lo mejor no sabes cuál es, eso es lo que quisiera que nos guiaras un poquito. Si ya sabes de qué acto existe la culpa, ¿sí? Segundo, saber que la vibración es la más baja. Entonces, ¿qué va a traer a tu vida? Situaciones más bajas para que tú reflexiones qué pasa, ¿no? O sea, que tú reflexiones hasta que te hartes de tener esa culpa. Aunque no esté bien identificada, te hartes de vivir así. ¿Sí? Esa es otra, ¿no? Empezamos en un momento de meditación. En una meditación en donde nos empezamos a reconocer como seres que estamos viviendo una experiencia y que tenemos un papel diferente aquí en el plano de la tierra, pero que todos somos perfectos y que todo lo que estamos haciendo y viviendo es perfecto para evolucionar. Y de ahí yo te invito a que escribas. Perdón. No, lo que pasa es que me vino a la mente una canción que de hecho he compartido a varias personas en este proceso. Ahí va. No. Pero sí, de hecho también te la compartí. Ha sido como un mantra ahorita en estos días que yo he trabajado a nivel personal con la cuestión del apego, ¿no? Del apego emocional. Y menciona, y creo que puede funcionar muchísimo, menciona que el dolor no hay que odiarlo, hay que entenderlo, ¿no? Y ese dolor en todos los aspectos, o sea, el sentimiento de culpa, de frustración, o sea, pues el dolor es sumamente amplio, ¿no? Entonces a veces nos peleamos con él y cómo lo quito, y es que esto, y eso genera a su vez más frustración, o sea, te duele tener el dolor, o sea, entonces pues es un círculo vicioso, pero es entenderlo, y parte del entendimiento es precisamente estar contigo mismo, es abrazarte, es amarte, es estar en meditación. Y curiosamente, con lo que habíamos comentado previamente, pareciese que tenemos como el estar con uno mismo, el estar en meditación, el no tener ruido absoluto, sino estar con uno mismo, pareciese que lo vemos como un castigo. ¿Por qué? Porque curiosamente con las personas que mencionábamos de la prisión, que pues ahí, ¿dónde están? Más que consigo mismos, o sea, están en un lugar en donde ya no están haciendo las actividades que normalmente hacían, ilícitas y todo, y están ahí todo el tiempo consigo mismas, y entonces la cárcel y todo esto se ve como un castigo, pero si te das cuenta es estar consigo mismos, y algunos me acuerdo que mencionaron que
hasta ese momento se sentían verdaderamente libres. Qué curioso, estando ahí. Pero porque ¿qué es la libertad realmente? Están con ellos mismos. O sea, porque uno podría decir, ¿cómo libertad? Es que claro que sí, porque están consigo mismos. Y algunos lo mencionaron así. Sanaron su culpa. Exactamente. Entonces sanar, aquí puse sanar heridas, es estar con uno mismo. Y esto de los vicios, del alcohol y todo, piensan que se van a sanar, pero al contrario, en vez de acercarse a sí mismos, se están alejando, porque es una manera de estar fuera de sí mismos, ¿no? De perderse, no estar en esta realidad. Entonces, pues claro, te emborrachas o estás dopado y estás en otro lado, menos en ti mismo. Entonces, es quitar la idea de que estar con uno mismo es un castigo. O por ejemplo el ocio, que estás en la casa y prendo la tele, el radio, porque no puedo. Distracción, porque no puedo estar conmigo mismo. Sí. Eso es un ejemplo a lo mejor un poco más sencillo, pero que yo creo a todos nos va a pasar alguna vez como que estamos y en vez de estar en contemplación, en meditación, ¿no? Con uno mismo, estás buscando el celular, eso, el otro, porque creemos que es un castigo el ocio, el estar, el no hacer nada. Entonces tengo que estar activo y de ahí viene también el workaholic, ¿no? Este vicio, esta sensación de que debes estar todo el tiempo activo. Pues bueno, tenemos comentarios, Alan. ¿O no? Sí, hay un comentario de... Como un silencio, como ¿no? Sí, comentarios. Es que están consigo mismo, están en meditación. Hay un comentario de Lourdes Citlali que dice, muy buen tema, la culpa nadie la quiere y todos la sentimos. Sus reflexiones son muy buenas y ayudan bastante a la digestión de esta emoción, porque las emociones no se bloquean, se digieren y se liberan, y sus aportes en la reflexión encausan muy bien en ese proceso digestivo. Y felicidades, el diálogo está genial, por un lado el lenguaje científico y por el otro coloquial muy ameno. Muchas gracias. Otro comentario. Dice, ya no quiero a mi pareja y siento mucha culpa de dejarlo. Es como ser esclavo de esta situación. La culpa de dejar. Pues sí, Bueno, el desapego. El desapego. No, que mira, la Cuéntanos. comprensión, o sea, yo siempre me voy a la comprensión y por eso invito a que se escriba, ¿sí? Porque en esa soledad, en ese silencio, ¿sí? Muchas personas me dicen, es que yo no sé meditar. Bueno, te invito a una meditación al mes y no vienes. Perfecto. Es una decisión. Todo en la vida es una decisión. A propósito, tenemos este mes otra meditación. Todavía no tenemos fecha, pero estate pendiente. No las transmitimos, pero nos reunimos varias personas con una misma intención para elevar esa intención y de esa forma pues se vaya haciendo una transformación. Pero una situación que es común, no podemos estar en silencio, no podemos estar sin distractores. Es algo que tenemos como hábito. El ser humano tenemos miles de hábitos que no reconocemos, ¿sí? Entonces ese hábito, ¿cómo lo vamos a empezar a trabajar? Con un ejercicio de poner una vela nada más y ver la luz, ver cómo se mueve, concentrarte en eso por unos segundos, pero diario, porque se necesita ritmo. Las cosas no se hacen una vez y las dejas. Se necesita un ritmo para que empieces a tener cierta concentración, por eso es tan importante la decisión, porque de la decisión va a partir la disciplina que tú quieras tomar. Realmente quiero desterrar esa ansiedad que tengo a lo que sea. Realmente quiero desapegarme de la persona que me hace daño o desapegarme de esa persona que ya reconozco que no la amo. Recordemos que todo lo que está aquí en el plano de la tierra es para evolucionar. Desde ahí parte todo. Toma la decisión, la determinación y ponle disciplina, con ritmo. Entonces yo te invito, quédate en silencio, de veras ya no lo amo, pero siento culpa. Claro que vamos a sentir culpa de muchas cosas porque es un hábito, pero empieza a escribir y toma tus decisiones y determinaciones. Pero cuando tú lees lo que escribes, por eso invito, y consta que es algo que a mí me ha dado mucho trabajo, escribir. Si no es como yo sé que a Nayeli le fascina, ¿sí? Y a mí no, a mí me da trabajo, ¿no? Entonces me pongo a leerlo, porque de esa lectura voy a sacar otra reflexión y voy a seguir escribiendo. Y va a salir mi subconsciente sin querer.
no lo pienses, no quieras redactarlo para vender la novela, no lo pienses. Solamente toma un lápiz y empieza a escribir lo que salga. Después lo lees. También lo puedes dibujar. Si te gusta eso que viste, dibuja tu sentimiento. Hasta que tú puedas lograr con esa determinación hablar, por ejemplo, en el caso de la pareja y decirle, ¿sabes qué? Sinceramente no te amo. Lo que yo siento no es lo que yo quería. No quiero estar contigo, porque ¿para qué le digo que no te amo si no sé lo que es el amor realmente hacia mí? Mejor le digo, no quiero compartir otra vida, otro tiempo contigo. Y también verlo desde otra perspectiva, ¿no? Porque Claro. Hay culpa en no dejar a la pareja porque creemos que se va a sentir mal o porque ella nos está dando mucho y nosotros nada, pero al final de cuentas le estamos haciendo mucho más daño porque estamos incómodos, porque no queremos estar, y aunque no se lo digamos verbalmente, pues nuestro cuerpo habla y nuestros pensamientos y nuestra energía, entonces le estamos haciendo más daño. Entonces parte de ahí yo creo, parte de ahí de no quiero hacerle daño, realmente le estamos haciendo más daño. Entonces sería un alivio el decirle las cosas claras, porque somos libres y los dejamos libres. Otra pregunta por ahí. Bueno, antes de que se cambie el tema, me gustaría comentar algo. Sí, eso es muy importante, Nayeli. De hecho, también en lo personal he tenido, he tenido parejas que durante 8 meses fui de acuerdo a mi perspectiva, no he sido el mejor novio, he sido el peor. Y eso hace que cuando la deje genere culpa, porque es que ella ha hecho esto, es que lo otro. Entonces he llegado a que ya cuando volvemos, por esa culpa actuar de diferente manera, o la siguiente pareja que ya no tiene nada que ver con ese, digo, porque es mi subconsciente, no, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí voy a ser este hombre, ahora sí le voy a bajar una de las estrellas, ahora sí esto, ahora sí el otro. Entonces estamos guiados por pura culpa. Entonces a base de esa culpa he tenido relaciones que tarde o temprano, que como tú dices, nuestro cuerpo habla, llega un momento en que ya estás cansado porque no eres tú, simplemente es la culpa la que te está empujando. Y pues por eso llegan a veces las fracturas, ¿no? De que sabes que es que no hay ni cómo decirle que no lo amo, y pues ya tengo 5 años casado, ay cabrón, pues entonces, y todo empezó por esa culpa de decir, ching, es que soy un mal hombre, la siguiente pareja, vas a ver, la voy a tener como una diosa. Pues sí, como una diosa. ¿Y tú cómo estás? Exactamente, cierra ciclos, es importantísimo, es tu proceso personal y tienes que cerrar ciclos, porque esto que menciona Nayeli, pues es muy importante. Muchas veces tú ya tienes a lo mejor claridad en lo que quieres, dices, yo ya no quiero estar con esa persona, ya hay claridad en ti. El problema es que te pones a pensar por la otra persona, y es que si lo dejo se va a sentir mal, o tengo miedo de que se haga algo, que se vaya a dañar, porque anda ahorita muy con las emociones a flor de piel, y entonces yo me voy a sentir culpable de que si realmente cierro el ciclo y le pasa algo, entonces tú le brindas esa energía, y hay personas que efectivamente dejan todavía ese canal abierto y le brindan un poquito de energía, en donde, bueno, pues es que sí, ya le dije que no quiero estar con él, pero de todos modos les sigo hablando y todo porque siento culpa de que se vaya a llegar a hacer algo, y esa energía que le brindas para él es una falsa esperanza, y entonces está peor, está con esta dicotomía de entonces sí quiere, ay, me habló, entonces sí, o sea, no brindes esa energía que se está fugando por ahí, sino realmente cierra el ciclo por completo, no tengas apegos emocionales en ese aspecto. Sí, se tenía que decir y se dijo. Si es una evolución, entonces tienes que ver siempre para adelante, no hay nada para atrás. Entonces si es una evolución, tú velo como ahora me toca decir no, mañana me toca decir no, y siempre estar creando algo nuevo. ¿Por qué los patrones de cómo deben de ser las relaciones? Porque son patrones establecidos, y te vas a vivir una vida mucho mejor, mucho más feliz, con alegría y armonía, si empiezas a crear algo diario. Hoy, en esta semana, tuvimos la primera parte del curso de creatividad que lo dio Alan Jaciel. Nos hemos divertido como enanos. Y ahorita me acordé, bueno, enanos quiere decir como niños, ¿ok? Sí, porque ahora no, como uno se lo toma muy literal, no han entendido que hay que abstraer de las metáforas y todo. No, realmente nos hemos divertido
muchísimo y yo he llegado a reflexionar mucho eso, ¿no? ¿Por qué no vivimos diario así? Creando nuestro día a día. Es quitarte todos esos patrones de cómo deben ser las cosas, ¿sí? Y yo comparto que el hecho de que tú estés queriendo ocultar, mira, voy a dar como una metáfora, ¿no? Haz de cuenta que este señor y yo tenemos una relación amorosa, ¿sí? En la parte de arriba de él está la parte, bueno, no es que esté arriba, simplemente dentro de su corazón físico está la parte divina que le da la vida. Y él y yo acordamos, antes de venir, en este tiempo, llegar a conocernos y tener una relación amorosa. Mi parte divina y la parte de él hizo un libreto, ¿no? Para esa obra, ¿sí? Entonces ya llega el momento de que tenemos un desgaste emocional en una relación. Entonces también está escrito eso, en donde el aprendizaje para yo decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí. El aprendizaje es mío. Si no lo hago, voy a repetir ese patrón con miles de parejas que también están esperando ese papel en la obra, ¿sí? Entonces, si yo aquí evoluciono diciéndole con sinceridad, porque en realidad su santo ser crístico, su parte divina, su Dios interno, como lo quieran llamar, ya lo sabe, pero ¿qué está haciendo? Está su energía manipulando para que yo me sienta culpable y no pueda decir la verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es su papel, hasta que yo me harte. Y muchas veces por eso terminamos las relaciones de cualquier tipo con coraje y las terminamos a gritos, pudiendo ser como, Lucio, muchas gracias, pero continuamos, ¿no? Cada quien para su, gracias por todo, ese cerrar, oye, ya me diste la oportunidad que sin coraje, sin irritación, sin odio, cerrar. Entonces ya aprendí. Entonces la persona que viene ahora a mi vida va a ser otro tipo de energía, pero nosotros creemos que nos engañamos, ¿sí? Y realmente no puedes engañarte, porque esos dioses internos saben el papel. Entonces dicen, por favor anímate, Pilar, a decirle hasta aquí, anímate. Y tú distraído, porque lo sientes, lo sabes. Y tú estás buscando poner una canción para que ver a otro muchacho, a otro señor o a otra persona para que, aquel está, para hacer comparación, para tener un pretexto para salir, para decir, ¿sabes qué? Me engañó y la que engañé fui yo porque yo ya no lo quería y emocionalmente empecé a vibrar para que él viera a otra persona y entonces decir, me engañó, ya me lo caché. Este tema es muy profundo y a lo mejor lo damos próximamente, ¿no? ¿Y hay más comentarios o avances? Una pregunta. Otra pregunta. Pasamos con Manuel. Dice, en terrenos astrales, ¿la culpa cómo se manifiesta? ¿Cuáles son sus consecuencias? En terrenos astrales. Yo te preguntaría, ¿por qué preguntas eso? ¿Por qué quieres, o sea, cuál es el terreno astral para ti? ¿Sí? Yo quisiera que me comentaras eso primero. Te voy a decir que así, ¿por qué? Un terreno astral es nada más salir de la dimensión física, ya es astral para nosotros. Pero quisiera saber a qué te refieres más, ¿sí? O sea, ahorita te explicaba yo que al salir de esa dimensión todos tenemos un papel y lo conocemos. Entonces, en ese conocimiento sabemos en dónde te va tocando, ¿no? Yo ahí te podría contestar esa pregunta, pero quizá tengas algo más profundo que quieras preguntar. A mí en lo que nos dicen, esto que tú le preguntas, me gustaría poner un tema, una pregunta sobre la mesa, ¿no? ¿Es necesaria la culpa en la vida de una persona para poder trascender? Es decir, ¿es necesario que yo sienta cierta culpa para después solucionarla y poder dar un paso más allá y poder superarme? ¿O también viene siendo una impronta? Bueno, es necesaria si ya la tienes. Si no la tienes, pues no. Normal, como son subconscientes, esa culpa es muy subconsciente. Entonces, las actuaciones que tienes físicas, las externas, las que estamos dando externas, es las que te hacen
sentir culpable, es la que tú estás viendo como la película de lo interior, de lo interno de nosotros, lo vemos por fuera como una película. Se nos presentan situaciones para sentir culpa. Entonces, si se me presenta a mí la situación de sentir culpa, era necesaria para que la vieras y la puedas evolucionar. Es vibración que no puedes quedar ahí. Llega un momento en que tus sentidos no te permiten ya estar ahí, por eso peleas, por eso sale, por eso te comes toda la comida, por eso te enfermas neuróticamente, por eso, porque no es para, o sea, no es lo normal, no es lo que debería ser. Si la tienes, perfecto, písala y brinca, que te sirva de brincolín para lo que siga, ¿no? Decíamos hace un momento que era un aviso que nos daban, como una señal para no estarnos distrayendo, para no estar perdiendo el tiempo. Se creó esa culpa, esa necesidad para que tú actuaras de esa manera. Hay una diferencia entre sentir culpa y sentir dolo, que era lo que platicábamos antes de iniciar el programa, y yo les decía un ejemplo de una persona que cuando va, ella sabe a quién, por ejemplo, le quiere disparar a alguien y agarra el arma y va directo y le da y lo mata y no siente nada de culpa porque fue con voluntad, ella sabía y quería hacerlo. A diferencia de otra persona que esté, por ejemplo, limpiando un arma y de repente se le escapa el disparo y mate a una persona, entonces ahí ya siente culpa, porque culpa es un descuido o es una falta de responsabilidad de que la pistola no esté cargada. Pero es, como dice Pilar, es necesaria para avisarte que tienes que trabajar, porque aunque sabemos que existe y aunque sabemos que no nos deja dormir y estamos inquietos porque sabemos que tenemos la culpa, estamos distrayéndonos. Y para eso viene, para que actúa, no es para eres una mala persona, ¿por qué lo hiciste? No, es para que actúa. Sí, como una señal. Yo tengo una pregunta también que me gustaría poner sobre la mesa. Y a lo mejor a verte específicamente por la experiencia que tiene el tema, quizá me voy un poquito elevado quizá, pero es una pregunta que a lo mejor también la audiencia puede tener, porque bueno, estábamos mencionando que es como una señal y que no necesariamente es inherente al ser humano, o sí, o sea, me gustaría saber, por ejemplo, ese aspecto. Voy a poner un ejemplo muy claro, el dolor de cabeza, ¿no? También hemos hablado de que todas las enfermedades son señales, ¿no? de algo que tienes que atender en tu vida. Yo, por ejemplo, he tenido la bendición de jamás haber sentido un dolor de cabeza, o sea, jamás. Entonces, tengo otras cosas que tengo que atender y que tengo que resolver. Eso no me exime de no trabajar. Claro, por supuesto, pero específicamente el dolor de cabeza no. Y a lo mejor, quizá en toda mi vida no tenga esa señal, ¿no? Y no es que sea bueno o malo ni nada. A lo mejor eso quita entonces que el dolor de cabeza sea inherente al ser humano, pero lo que sí sea inherente es el trabajo personal, y entonces va a haber ciertas enfermedades que nos van a dar señales para corregir ciertas cosas. Entonces ya a nivel espiritual, ¿qué tanto la culpa es una cuestión kármica también? Si llegamos, porque también hay ideologías espirituales o religiosas en donde mencionan que ya llegamos con cierto pecado, con cierta culpa, ¿no? De manera como nata, y hay oraciones incluso, ¿no? De que por mi culpa, o sea, en fin, son cuestiones que, repito, no es entrar como en un debate si es bueno o malo y entrar como en ideologías, pero en saber quizás si también viene como desde un plano más arriba, el llegar ya con cierta culpa y entonces trabajarlo, o perfectamente personas que pueden llegar aquí y jamás en su vida, por su nivel de conciencia, etcétera, sentir absolutamente nada de culpa. Entonces, pues bueno, no sé. Sí, es un nivel de conciencia en la que nace. Vienes a trabajar esa culpa, pero si la ves por el lado positivo, es la que te da el empuje para seguir adelante y seguir evolucionando. Si no, te quedas en esa culpa durante toda esa encarnación. ¿Por qué? Porque así elegiste llegar hasta lo profundo para poder comprender y salir de la encarnación con ese tipo de vibración y volver nuevamente a retornar en otro cuerpo y venir con otro tipo de conciencia. Ahí está. Gracias. Es una duda existencial que tengo. Por ahí hubo una pregunta sobre el tabaquismo, ¿no? Algo así. No, el alcoholismo. El alcoholismo. Ok.
Bueno, estamos para el tabaquismo, ya me aceptó la idea. Ya está. Sí, sí hubo una. Bueno, con el tabaquismo básicamente es algo sobre el merecimiento, pero detrás de ello hay una culpa. ¿Por qué? Porque todo el aire que respiramos en todo el mundo, ahorita hablamos del agua, que a lo mejor para unas personas es muy carente, a lo mejor otros más abundante, pero el aire que está compuesto de nitrógeno del 70% y otros gases que complementan el 30%, lo respiramos y nadie nos los cobra, cualquiera, si sea en África, en el Polo Norte, aquí nosotros, es el mismo aire y es la misma abundancia para todo. A la hora que de nosotros fumar, porque eso es inconsciente, a lo mejor te puede gustar el sabor a nicotina o al sabor a tabaco, está bien, pero ya cuando generas una adicción de 5, 6, 10 diarios, es porque hay algo sobre el merecimiento. ¿Por qué? Porque todo este aire que estamos respirando, las 24 horas del día nos lo regalan a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No, tengo que intoxicarme, tienen que estar mis pulmones impuros para poder ahora sí merecer ese aire que está, ese oxígeno que estoy recibiendo. Entonces, ese es el por qué, a base de la culpa, de que es que tengo que estar jodido, o sea, ese es a nivel inconsciente, tengo que estar jodido fumando para yo merecer este aire que a nadie se le cobra, este aire que hay en todo el mundo, ya no es agua, ya no es tierra, ya no es petróleo, es el aire que te lo está regalando y nadie te va a pasar factura de eso. Entonces va por ahí. Partiendo desde la impronta que nada es gratis. Ajá, nada es gratis, así es. Nada se te regala. Y sobre todo las personas que no, es que nada es gratis, es que esto, y es que haz tu tarea, si no, no te voy a comprar un gansito, y es que las cosas se ganan. Ajá, o por ejemplo, voy a pedir a Santa Claus un patín del diablo. Está haciendo mi carta y me dice mi papá o mi mamá, ¿y si te portaste bien todo el año? Ay, cabrón, no, pues ya le pedí un puño de cacahuates, ¿no? Porque era esa cuestión, ese castigo del merecimiento, ¿no? Que al fin y al cabo sí me lo compraron, pues, pero son esas emociones que y el patín también, pero son esas emociones que te marcan. A mí me gustaría agregar que, bueno, creo que para poder disminuir el sentimiento de culpa hay que aprender a detectar las señales, ¿no? Darse cuenta uno con tiempo, sin necesidad de estar esquivando el tema, sin necesidad de estar esquivando el sentimiento, de que está llegando algo y que ese algo lo detectemos, ¿no? Con tiempo, para evitar que lleguemos retomando el ejemplo de la pareja, que lleguemos a 5 años de matrimonio y se diga, es que ya no la amo, ya no lo amo, y que a lo mejor llevas sin sentir ese amor desde 3 años antes de casarte, ¿no? Pero como no detectamos esa señal de inmediato y le dimos vuelta y le sacamos la vuelta y nos estuvimos yendo por diferentes caminos, llega un punto cuando ya no hay marcha atrás, donde, como mencionábamos, realmente puedes terminar haciendo más daño del que hubieras hecho si te hubieras dado cuenta en la primera señal. Hay una frase muy buena que a mí me gusta mucho, que dice, dime de qué huyes si lo que traes dentro te perseguirá toda la vida. Muy bueno. Entonces necesitamos trabajarnos y necesitarnos darnos cuenta de las cosas que nos pasan día con día, para entonces dejar de huir de todo lo que pasa alrededor y dejar de huir de las personas que nos rodean, cuando en realidad estamos huyendo de nosotros mismos. Lo que te choca, te checa. ¿Sí? Y mira, un científico, Bruce Lipton, tiene un libro que se lo recomiendo, se llama el de luna de miel, Efecto Luna de Miel, muy bueno, en donde él da un ejemplo en donde una pareja se enamora, la chica cree que se enamora de una persona porque esa persona viste como el papá vestía, ¿sí? Entonces se enamoran, se casan y en realidad eso no es el amor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, tu subconsciente atrajo lo que tú creías que era amor para ti desde niño con otra persona por cómo se vestía. El papá se vestía de cuadros, como hoy viene aquí Manuel.
Entonces lo ve, lo conoce de cuadros, el perfume le recuerda también, o sea, todos los sentidos son los que nos pueden engañar, o sea, hay que estar abierto con los sentidos porque el subconsciente de esa forma se va a dar cuenta. Tú te vas a dar cuenta cómo estás, qué reacción te pasa cuando hueles un perfume, cuando escuchas ciertas palabras, cuando ves a una persona con cierta ropa. Es estar atento, ¿no? Esta persona se casa, en ese libro viene un poquito más especificado, ¿no? Se casa con ella y se da cuenta a corto plazo pues que no era el amor. Entonces yo podría hacer la pregunta al público, entonces, ¿qué es el amor? Si nuestro subconsciente nos maneja un 95% por todo lo que hay interno y nosotros tenemos relaciones con las personas, pues no es por amor. Entonces el amor es algo que nosotros venimos a experimentar, pero a traerlo. O sea que el amor primero lo tengo que tener yo, lo tengo que crear en mí para poder atraerlo aquí, a este plano de la tierra. A eso venimos. Digamos, entonces el amor aquí no existe, por así decirlo. Esa vibración no existe. Nosotros encarnamos aquí con esa vibración. Nosotros traemos el amor, nos amamos a nosotros, primero lo atraemos a nosotros, porque sí es amor, o sea, el estar aquí en este plano, en esta experiencia es amor ya. Entonces la traemos, nos amamos y entonces nuestro mundo exterior va a ser diferente, ¿no? Vamos a hablar pronto de un tema de los espejos para hacer un poquito más claro, pero entonces ¿qué va a pasar? O sea, ahorita decías tú, Manuel, a los 3 años me doy cuenta. Tú cuando regresas a la mejor de la primera noche de bodas ya te diste cuenta y te quedaste callado. ¿Por qué? Porque hiciste un fiestón, ¿no? Que no puedes ir a decirles a los de la fiesta que siempre no. A ese grado llega el querernos cegar, porque no es la inconsciencia. Ya estás consciente que regresaste y tú dijiste, ¿qué hice? Entonces regresaste y todavía tienes un hijo. Y luego todavía tienes otro hijo. Y ahora con más, no, porque los daño. Y empieza la manipulación de los dos seres. Uno porque no estás, otro porque sí estás, uno porque no das, otro porque no eres como yo, quiero, etcétera, etcétera. Entonces todo eso son reflejos de la actual sociedad, en donde por falta de amor a uno mismo estamos creando relaciones y situaciones para seguirnos atrayendo de culpa. En ese ejemplo que pusiste de la historia del libro del efecto luna de miel, hay una reflexión muy padre que me gusta mucho, que dice, pregúntate a la persona con la que estás, tu compañera de vida o con la que estés, ¿por qué te gusta o por qué lo elegiste? Entonces, pues es que me gusta por su profesión, ¿no? Porque me encanta. Entonces, o sea, no lo amas, lo admiras, ¿no? ¿Por qué? Porque otra cosa, pues es que físicamente me gusta, entonces pues te gusta nada más o te atrae físicamente, más no es amor. Y volviendo a esto, que efectivamente pues si el amor no está en este plano de la tierra, porque y cómo identificarlo, pues a través de los sentidos, porque los sentidos son los que tenemos en este plano de la tierra. Entonces, si me gusta por cómo viste, pues es un sentido, o sea, no es amor, realmente es solo la vista. Por cómo me abraza, porque estoy sintiendo su cuerpo y demás, pues es igual, es un sentido físico. Por cómo huele, por todo lo que me dice, por cómo habla, por cómo se expresa, pues es un sentido. Entonces ahí podríamos como identificar si me gusta o solo es una atracción o solo estoy inconscientemente pensando en otra persona, pero estoy con esta, ¿no? Así es, pues ya llegó el tiempo de irnos despidiendo, ¿sí? Yo agradecerles todas las intervenciones a todos y a todos los que estaban también de aquel lado de la cámara, muchas gracias. Este es un tema para seguir escarbando. No se pierdan el acompañarnos hoy aquí en Montmartre, en la conferencia que va a dar Lucio, que es cuánticamente. Se llama Cuánticamente. ¿Sí? Los invitamos, va a estar muy interesante. Ahorita hablamos sobre si veo a una persona de acuerdo a mis intenciones
o hablamos de que aunque digamos a una persona te amo, pero si no tenemos esa intención, porque a lo mejor la usamos como sentido de culpa, vamos a ver ahí cómo se traslada a nosotros. Bueno, estamos hechos de átomos, esos átomos tienen electrones, entonces vamos a ver ese intercambio de electrones, pero más detalladamente la conferencia, y cómo nosotros lo podemos llegar a calificar de tal manera de que sea algo real, algo propio, algo verdadero, algo con amor. No se lo pierdan, va a estar muy muy padre, de 7 a 9 de la noche, va a ser de aportación voluntaria aquí en Torre Montmartre. Gracias. De cualquier forma, en las redes sociales pueden encontrar toda la información también del evento para que nos puedan acompañar. Y pues de mi parte, muchas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros, por brindarnos parte de su tiempo y dejarnos entrar a sus vidas a través de estos medios, y gracias por el diálogo. Pues bueno, a mí me gustaría cerrar también agradeciendo a todas las personas que estuvieron atentas al programa, y anoté, ya después de escuchar tanta sabiduría, anoté una conclusión que es una invitación también a pensar por qué postergamos o procrastinamos nuestra sanación. Está muy fuerte, porque ya a veces ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya tienes claridad de que ya no quieres a la pareja, en fin, ya a veces ya sabemos realmente lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos por miedo, por culpa, y entonces por el que dirán, el miedo al juicio, en fin, tantas limitantes, tantos inhibidores de lo que he estado hablando también, ¿no?, últimamente, que no nos damos cuenta que lo único que estamos postergando realmente es nuestra propia sanación. Entonces, pues, ¿por qué lo hacemos? Será importante llevarnos eso de tarea. Muchas gracias, y pues por mi parte es todo. Qué poderoso. Gracias. Yo quiero cerrar comentando que la culpa, pues viene, otra vez lo menciono, viene como una señal para que actuemos. Y pues no, aunque ya la tengas por muchísimos años, en el momento en que la identifiques, en ese momento puede cambiar, dependiendo de cada uno de nosotros en qué momento lo queramos hacer. Bueno, yo quiero cerrar con esta reflexión. La llamada culpa, la enfermedad, viene por el desamor a ti mismo. Entonces yo te invito a que te ames, a que te aceptes tal y como eres, a llevar ese amor primero en ti para poder irradiarlo en los demás. Y si das amor, no hay por qué sentir culpa, sino simplemente sé feliz, vive tu momento y recuerda que vienes a esta tierra simplemente a experimentar. Nada tiene consecuencia, bueno, sí tiene consecuencia, ya lo sabemos, pero no te sientas culpable. ¿Por qué? Porque hiciste un plan divino. Entonces todo ya está escrito, nada más déjate fluir. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Adiós. No sientes culpa, están ahí para escuchar. Por favor, todavía no se acaba la transmisión. Bueno, ahora sí, sin sentir culpa, quisiera dar una conclusión. No sé, tú que me estás escuchando, no sé cuántos años tengas, 15, 20, 30, 40, 50, 60, los que tengan, pero si te cayó esta información es por algo, no es, como ahorita comentaban, nada, todo está escrito. Entonces te invito a que si te identificaste con algunas, las anotes, y la culpa que te ha llegado, a qué te ha llevado a hacer, a lo mejor a formar relaciones, a formar grupos, a manipular gente, a un montón de cosas. Entonces no te sientas culpable, únicamente identifica, porque ¿qué crees? Todos los días es una nueva vida. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el momento presente. Y si de todo ese inconsciente que tú traías ya lo hiciste consciente, bueno, pues hazlo por cambiar. ¿Por qué? Porque así venimos a este mundo, y así vamos a trascender el amor propio, no con nuestro inconsciente, que es desde la culpa. Sería todo. Ahora sí ya se pueden despedir. Cerramos con los comentarios de Facebook. Okay. Liz Claudet nos manda saludos desde Puerto Vallarta. Saludos, Liz. Tómate un poco bien helado por mí. Oye, me di como el Chavo del 8. Lu Arroyo dice: excelente tema, saludos a todos. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Bueno.